Tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizarán acciones conjuntas con la FAE en Manta para fortalecer las estrategias en el combate al crimen organizado. Estados Unidos y Reino Unido refuerzan las capacidades de la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía Nacional y ratifican su respaldo al Estado ecuatoriano. La Asamblea Nacional aprueba una moción para respaldar la detención de Nicolás Maduro y la restauración democrática en Venezuela. 173 presos fueron trasladados desde Guayaquil a la cárcel del Encuentro, donde permanecen recluidos reos de alta peligrosidad, según el gobierno. Sentencian a 9 años y 3 meses de prisión a 9 militares por sabotaje en el caso del radar de Montecristi. El COE Nacional activa mesas técnicas para monitorear semanalmente la situación de la gripe H3N2 en el país. El gobierno afirma que existe un stock de 4.5 millones de vacunas para abastecer la demanda. El embalse de Mazar se encuentra a niveles óptimos y no existen riesgos de volver a los apagones, dice la ministra Inés Manzano, y asegura que más de 800 megavatios se han incorporado en el 2025. En la información internacional, Donald Trump prepara un mensaje a la nación en medio de la escalada de tensiones con Venezuela y ante la alerta de una intervención terrestre directa en Caracas. Y Vladimir Putin advierte con expandir su intervención en Ucrania en caso de que fracasen las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos. Con el auspicio de Banca Empresas de Banco Guayaquil. Sonda, líder en transformación digital. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Operativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Al amparo de acuerdos vigentes y acuerdos de cooperación bilateral, las fuerzas aéreas de Ecuador y Estados Unidos realizarán acciones conjuntas en combate al crimen organizado, y esto en la ciudad de Manta. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para esta jornada.
Conversaremos con Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Hablaremos acerca del respaldo para detener a Nicolás Maduro y las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Estaremos también en diálogo con Patricio Aro, experto en seguridad, de que Ecuador y Estados Unidos avanzan en seguridad conjunta y esta vez desde Manta. Y con el doctor Enrique Terán, médico investigador en biomedicina y salud, hablaremos acerca de esta variante de la influencia, de la gripe H3N2. ¿Debemos estar alerta en nuestro país? Pues eso lo vamos a conversar en este espacio. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Recuerda que FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo. Participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD y 6 airbags para tu seguridad. Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación. Y el código de hoy, 17 de diciembre, es 20 años y contando. Faltan tan solo 6 días para el gran sorteo, que será el 23 de diciembre del 2025. FM Mundo, 20 años, haciendo historia. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegó para ejecutar una operación temporal conjunta con la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta. La embajada norteamericana señaló que esta acción es parte de la estrategia bilateral de seguridad a largo plazo en el marco de los acuerdos vigentes dentro de la legislación ecuatoriana. Según la Casa Blanca, la operación mejorará la capacidad de las Fuerzas Armadas para combatir a estructuras del narcotráfico. Además, se fortalecerán los mecanismos de recopilación de información y las capacidades de lucha contra el crimen organizado. Y la operación entre Ecuador y Estados Unidos se integra dentro de una estrategia bilateral de seguridad a largo plazo, indicó el presidente Noboa a través de sus redes sociales. Sin brindar mayores detalles, el mandatario señaló que la intervención permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico. El anuncio de acciones conjuntas entre ambos países ocurre meses después de la visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, quien evaluó la instalación de oficinas del Homeland Security en Manta y Salinas. Estados Unidos y Reino Unido entregaron equipos tecnológicos a la Unidad Antisecuestros y Extorsión, UNACE, de la Policía Nacional. Se trata de 40 computadoras portátiles para agentes de investigación otorgadas por el gobierno norteamericano y 7 equipos del gobierno inglés que, según el ministro del Interior, John Reinberg, fortalecerán las capacidades de las fuerzas del orden. Estos proyectos se complementan con capacitaciones, intercambios educativos, asistencia técnica, dotaciones de equipos, apoyo a la infraestructura, comunicaciones estratégicas y servicios de asesoría a las instituciones del orden público y penitenciarios. De igual manera, agradecemos al Reino Unido por su permanente respaldo. Esta entrega tiene como objetivo principal contribuir al desmantelamiento y la disrupción de organizaciones criminales organizadas. Y se suma a aportes previos que incluyen equipos de protección personal, tecnología, vehículos y cooperación técnica especializada en ámbitos claves como la lucha contra la minería ilegal y el fortalecimiento de la seguridad portuaria. Lawrence Petroni, encargado de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, ratificó las relaciones fortalecidas con Ecuador y destacó la importancia de contar con una estrategia nacional para la prevención de delitos. El objetivo de este proyecto es apoyar en el incremento de capacidades de la unidad y su trabajo conjunto con la Fiscalía. Esto se hace a través de 2 ejes. 1. La implementación de una estrategia nacional de prevención de casos de secuestro y extorsión. Y 2. La ejecución de investigaciones exitosas para desarticular las organizaciones criminales transnacionales. En el marco de estos proyectos, facilitamos asesorías, entrenamientos y capacitaciones en Colombia y en el Ecuador, así como la donación de equipamiento tecnológico a la UNACE.
Julie Green, embajadora del Reino Unido en Ecuador, reconoció que el país enfrenta la arremetida del crimen organizado y requiere una mayor colaboración de su gobierno para contrarrestar la expansión de grupos irregulares. Una colaboración internacional es vital para fortalecer los esfuerzos de Ecuador contra los desafíos de seguridad actuales. El país se enfrenta a niveles sin precedentes de secuestros, extorsión y otros delitos graves, y es estupendo ver que la UNACE cuenta con los recursos dedicados necesarios para estar a la vanguardia de la lucha contra el crimen organizado. 173 reos fueron trasladados desde la cárcel regional del Guayas a la cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena. La Armada informó que la operación se desarrolló bajo un amplio contingente de seguridad a través de un convoy militar especializado para garantizar la integridad de los privados de la libertad. Los primeros traslados se dieron desde los centros de privación de libertad de Machala, Esmeraldas y Riobamba, además de las cárceles regional del Guayas y La Roca, hacia el nuevo centro penitenciario del gobierno, donde anteriormente estaban recluidos más de 300 internos. 2 guerrilleros pertenecientes a grupos armados irregulares de Colombia fueron abatidos por el ejército en la provincia del Carchi. El ejército realizaba una operación en los sectores Casagrande, La Pintada y La Estrellita cuando detectaron la presencia de sujetos armados, donde se inició en ese momento un enfrentamiento. La intervención, según las Fuerzas Armadas, se produjo tras una investigación por denuncias de extorsiones realizadas por habitantes del sitio ante el presunto ingreso de grupos irregulares por la frontera. En el operativo se incautaron 2 fusiles, 8 alimentadoras, 500 municiones, 5 granadas de mano, 2 chalecos e insignias del Frente 48 de las disidencias de las FARC. Alias Menor, alias Lápiz y alias Andresito fueron detenidos en Flor de Bastión, en Guayaquil, por resguardar un arsenal de armamento en la zona. Los sospechosos, integrantes de la organización criminal Los Fénix, tenían en su poder 2 fusiles, 2 pistolas, 8 alimentadoras, 282 cartuchos y un chaleco antibalas, 3 motocicletas, prendas similares a las de la policía y 3 celulares. 9 militares fueron sentenciados a 9 años y 3 meses de prisión por el sabotaje al radar de Montecristi en la provincia de Manabí. Los uniformados fueron acusados en grado de participación por omisión tras la destrucción del radar de vigilancia en noviembre del 2021. Los implicados fueron los encargados de patrullar y custodiar el equipo al momento del ataque que, según las pruebas presentadas durante el juicio, involucró el uso de TNT y otros explosivos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Con esto se descartó la hipótesis acerca de una avería mecánica. Otros temas. Un año después de los fallidos contratos con Progen, Ecuador presentó una demanda en contra de la empresa en Estados Unidos, alegando un presunto fraude y enriquecimiento injustificado. El recurso apunta a un incumplimiento de 2 procesos que debían incorporar 150 megavatios en Salitral y Quevedo. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, recordó que hace un año el organismo alertó sobre estas irregularidades. Señaló que si bien se buscan culpables en el exterior, puertas adentro existirían responsables políticos, entre ellos altos mandos del Ministerio de Energía. Pero cuidado, no nos olvidemos que en el Ecuador hay responsables políticos y hay una argolla del grupo del señor Calero, les llamo yo los señores Caleros, que tienen que ver con este acto, porque el acto colusorio está entre el vendedor, llámese Progen o Austral, y aquellos que lo compraron. Creemos que esas responsabilidades políticas están en quien llevó adelante el contrato, fundamentalmente, que fue el ministro Luquens en aquel entonces, la doctora Manzano, y en el intermedio de los dos, claro, le pusieron un ministro para que firme, que fue un señor Goncalves, si mal no recuerdo. Él aparece pues con la firma y parecería que la realidad era que él termine involucrado en el asunto y los otros 2 ministros no.
El perjuicio ocasionado por los contratos con Progen asciende a $100 millones, algo que, según Rodas, debería significar una reparación al Estado ecuatoriano y evitar que los responsables queden en la impunidad. Nadie actúa desde los organismos de control con la celeridad del caso para obtener las sanciones, porque eso es lo que ocurre. Y ahora con un juicio que va a Estados Unidos, que puede empantanarse y que más huele a sacar el tema desde el país para decir, sí, allá estamos pidiendo el que se sancione y el que se repare al Ecuador, pero la reparación también debe ser moral, y este es un tema fundamental decirlo en este momento. Es una reparación que requerimos los ecuatorianos frente a una tragedia que nos lleva al otro punto de la corrupción, que es el otro vaso comunicante, la impunidad. Hay que impedir la impunidad. Más noticias. Del debate en torno a la moción para respaldar la detención de Nicolás Maduro en Venezuela enfrentó nuevamente al oficialismo y a la Revolución Ciudadana. Esteban Torres, de la bancada de ADN, propuso que la legislatura se pronuncie sobre la restauración del régimen democrático en Venezuela y rechazar tajantemente al régimen chavista. El Ecuador tiene que mandar mensajes claros y tiene que romper de una vez por todas ese cordón umbilical político que nos ató a un régimen tirano, sangriento, asesino, narcotraficante como el de Nicolás Maduro. Hay que cortar ese cordón umbilical de una vez por todas, desde los contratos de asesoría, esas conexiones que se tienen por ahí, absolutamente todo. Eliana Correa, de la Revolución Ciudadana, cuestionó al bloque de gobierno por los constantes cambios en el orden del día e insistió en que la situación de Venezuela no es prioridad a tratarse en el Parlamento. Lamentablemente hablamos de crímenes de lesa humanidad y nos olvidamos de los 4 de las Malvinas. Entonces, ¿dónde está la doble moral? Entonces no vengamos aquí a exhortar, a hablar, a decir, a defender cosas que realmente deberían estar como prioridad, que es nuestro país, la soberanía del Ecuador, la libertad del Ecuador, el desarrollo productivo del Ecuador, la defensa de los derechos de los migrantes. Eso es de lo que deberíamos ocuparnos, no de estar aquí perdiendo el tiempo con cambios del orden del día que son inoficiosos y no nos permiten avanzar en esta legislatura. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. El final perfecto para este año está en Mall El Jardín. Participa por un BMW X3 S-Drive. Un regalo para celebrar juntos esta temporada y nuestros 30 años creando momentos contigo. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Dentro de cada
cada uno de nosotros aún vive ese niño que soñaba con tener su propio auto, con explorar el mundo. Hoy la Cooperativa 29 de Octubre te da la oportunidad de cumplirlo. Solicita tu crédito y por cada $1,000 tienes la oportunidad de participar en el sorteo de un auto eléctrico. No dejes que tus sueños de niños se queden solo en sueños. Cooperativa 29 de Octubre, alas a tus sueños. Cooperativa 29 de Octubre. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. Hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos. Hacemos realidad la innovación en la banca digital. Hacemos realidad el monitoreo de salud en tiempo real. En Sonda, hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Tenemos más de 8.200 trabajadores de diferentes nóminas. El gran cambio fue la automatización del proceso de nómina. Nuestros clientes han logrado que sus pagos de nómina sean cada vez más ágiles con Banca Empresas de Banco Guayaquil, renovando la experiencia y evitando procesos manuales para ahorrar tiempo en los pagos de sus colaboradores. Por eso, somos el mejor banco para tu empresa. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. FM Mundo. 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Con 80 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que respalda la intervención internacional orientada a garantizar la restauración democrática en Venezuela y la posible detención de Nicolás Maduro. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Damos la bienvenida a los estudios de FM Mundo a Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre esta resolución de la Asamblea Nacional. 80 votos a favor, y esto, como hemos informado, para una resolución que respalda la intervención internacional orientada a garantizar la restauración democrática en Venezuela. ¿En qué nos beneficia? Vamos a preguntarle para arrancar esta entrevista. Asambleísta, bienvenido. Don Fausto, buenas noches. Gracias por la oportunidad aquí en FM Mundo, una de las primeras a nivel nacional. Bueno, fue un cambio del orden del día que fue presentado por el legislador Esteban Torres, y que lejos de que somos una sola región y que debemos apoyar y entendemos los problemas que viven otras comunidades, otros países, y que obviamente tenemos que no buscar, porque no es nuestra obligación, pero sí aportar con un granito de arena, o por lo menos de forma solidaria expresar nuestro voto de confianza, que se restablezca la institucionalidad y la democracia en Venezuela. Pero ¿en la práctica para qué sirve? Pero en la práctica es lo que yo comentaba con muchos legisladores, sobre todo los de mi grupo, con el legislador Serrano, con el legislador Terán. En la práctica eso no sirve para nada. ¿A qué me refiero? Es un exhorto de los tantos y tantos que lamentablemente la Asamblea Nacional ha dedicado tiempo, ha dedicado recursos, Le digo una cosa, creo que sin temor a equivocarme, yo pienso que del 100% de los últimos 2 meses, de los procesamientos que se dan en el Pleno de la Asamblea Nacional, por lo menos el 60% ha sido destinado a tratar exhortos de este tipo. Que si bien es cierto, uno debería expresar su solidaridad, que eso es una cosa, y yo creo que la solidaridad la podemos expresar de forma independiente, porque con eso no vamos ni a afectar al poder constituido las diferentes funciones del Estado. Un exhorto que lo puede hacer el presidente de la Asamblea, un apoyo que lo puede dar el presidente un cambio en el contexto internacional de la República. Sí, de hecho, nosotros tenemos que propender a buenas relaciones internacionales. Para eso tenemos embajadas. Sabemos cuál es la posición del gobierno ecuatoriano, y la sabemos hasta la saciedad. Pero de ahí perder 2 horas del debate normal dentro de la Asamblea Nacional para tratar temas que finalmente sí deberían resolver problemas de la sociedad, a mí me parece que le quedamos debiendo al pueblo ecuatoriano,
porque es decir, lo que vamos es a pajarear, repito, no creo que me equivoque en decir que no menos del 60% de la actividad en el Pleno de la Asamblea Nacional está dedicada a exhortos que, si bien es cierto, son solidarios, impulsando cosas positivas, pero no resuelven ningún problema de los graves. Usted también votó a favor de este pajarero. Votamos porque, es decir, hay que ser solidario, pero si a nosotros, es decir, hubiésemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de hablar hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional, hubiese dicho ¿hasta cuándo vamos a seguir tratando temas que son estériles? Porque no con este exhorto Venezuela va a restablecer la democracia. Porque el tema Progen, el tema TM, el tema Gelbert no ha sido motivo de debate en la Asamblea. No ha habido la profundidad que se requiere. Que se está viendo, o que si no ha sido comprobada todavía porque hay tratamiento en el campo judicial, pero sí deberíamos nosotros impulsar, el campo político, mejorar la normativa. Y como usted lo decía, en el campo político tenemos un amplio panorama para poder... La justicia que haga lo suyo con los tiempos que lamentablemente yo a veces concuerdo con usted. Se van de largo, pero y de hecho, por ejemplo, sí hay temas prioritarios. aspiro que esta semana, al término de esta semana, ya finalmente se tenga el informe final de la Comisión de Transparencia sobre la investigación y fiscalización y control político que se ha hecho sobre el caso Progen. Ya estamos esperando el informe final. Hemos recibido la comparecencia. Sí creo nos hemos extendido demasiado, porque ya prácticamente desde el mes de agosto hasta acá no se ha vuelto a tratar nuevamente algo relacionado al caso Progen. ¿Por qué cree usted que ha pasado eso? Bueno, han habido, sin el ánimo de ser suspicaz, pero han habido otros procesos de fiscalización que en paralelo, porque la Comisión de Transparencia a la que pertenezco no solamente trata un solo proceso de fiscalización. En estos momentos tenemos, por ejemplo, la fiscalización de la entrega de los bonos, que es un tema también delicadísimo, en donde queremos saber la verdad sobre la calificación y sobre la idoneidad de las personas que recibieron ese bono, los bonos, en teoría, que fueron entregados para apoyar a aquellas personas que ya no reciben el subsidio al tema de los combustibles, ahora que se eliminó el subsidio al tema en este caso del diésel. Esos son temas importantes que desde luego en los últimos 3 meses, 4 meses han tenido que tener algo de atención de nuestra comisión. Pero sí era preocupante, porque ya el informe final está para ser debatido y debería ser presentado en los próximos días en la Comisión de Transparencia, en donde seguramente, pues, una vez que veamos al detalle, porque de hecho, con la información que presentó el Contralor, con las comparecencias que hemos tenido de algunos actores vinculados a los temas del caso Progen ATM, yo tengo la película absolutamente clara. Es decir, responsables administrativos, civiles y penales existen. Es decir, eso no hay como dudarlo, pero hay que ver los políticos. Entonces, los políticos, la última vez que hubo algunas comparecencias de algunos, había un análisis muy dubitativo sobre ello. Yo tengo mi posición clara. Para mí sí existe una responsabilidad política, porque cuando tú eres autoridad y eres el que ejerce la rectoría sobre algún tipo de los servicios que debe prestar el Estado, en el caso de la materia energética, desde luego que tú eres el encargado, no de firmar los contratos, no de ver si es que llegó o no llegó, pero tienes que monitorearlo, pues. Y si tú no supiste tener, para eso, cuando tú administras un ministerio, tienes que tener coordinaciones, tienes viceministerios. Los viceministerios en muchas ocasiones no contratan, se encargan de supervigilar las acciones pero que emprenden. Pero hay delegaciones, hay un monitoreo constante. Las empresas públicas, debería haber, pues. Y entonces, ¿cuándo existe la responsabilidad política? Cuando tú incumples tu función. Y parte de tus funciones es monitorear el normal desenvolvimiento de tu cartera. La cartera de la cual tú ejerces una rectoría y ejerces un control y una coordinación. Y para hablar en este mismo contexto, porque habíamos comenzado con el tema de Maduro, con esta resolución que se aprobó hoy en la Asamblea, habíamos mencionado con 80 votos a favor. Usted decía que esto es de alguna u otra forma... A modo de broma, decía uno de los compañeros legisladores, faltó poner en la resolución que también se publique por Telesur, para ver si es que algo de peso va a tener, pues, ¿no? ¿Y usted cree que tenga algún peso? Me refiero en cuanto a la relación política con Venezuela. En lo político, sí. Y yo le repito, nosotros, ¿por qué votamos a favor? Porque nosotros debemos seguir teniendo buenas relaciones con los distintos pueblos, no solo con Venezuela, con México, con quien tenemos en estos momentos un conflicto diplomático, y con todos los países que son hermanos. No nos podría complicar esto con México. Porque si tú, no, es una forma de decirlo, o sea, de decir los casos particulares, pero la idea, y un país progresa cuando tiene excelentes y buenas relaciones con los países que están en su entorno, porque permite primero el flujo normal de las inversiones de un lugar a otro de forma recíproca. Entonces, pero una cosa es lo político, pero en estos momentos
no por resolver problemas políticos de la región, vamos a resolver los problemas locales que nosotros tenemos. Nuestros problemas son más graves. Si bien es cierto, no, en la actualidad no vivimos lo que vive Venezuela. Sí, pero mire lo que hoy me desayunaba hace un momentito, 20 minutos antes de poder llegar a su estación de medios de comunicación. Asesinaron, bueno, hay asesinatos a diario, pero lamentablemente asesinatos de, normalmente la línea discursiva de mucha gente que está a cargo del control y la seguridad del Ecuador dice que no, es que se matan entre bandas, pero no creo que haya sido una banda, o por lo menos no conozco, a un jugador de Barcelona, Sporting Club, que asesinaron, le apodaban el Pitu, no recuerdo el nombre del jugador de Barcelona, y mejor dicho, no quiero nombrarlo por respeto a su familia, pero un jugador de la primera división de Barcelona Sporting Club, con su a él y a la esposa. Entonces, él es un jugador de fútbol, tiene un buen sueldo. ¿Qué necesidad él puede tener de estar vinculado a una organización narcodelictiva o delictiva? O sea, se hace imposible de creer. ¿Qué tiene que haber ocurrido? Que seguramente lo extorsionaron. Y de hecho, alguna autoridad de ese mismo club dijo que había amenazas a algunos jugadores. Víctima de sicariato, Mario Pineda. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es decir, problemas como estos estamos viviendo a diario. Y esta es una persona pública. Y las personas que no son públicas, ¿hasta cuándo va a llegar la creciente del número de asesinatos por cada 100.000 habitantes? Ya estamos cerca de ser los primeros en el mundo, si es que no lo somos en la actualidad. Y todo esto lo que nos quiere decir es, de alguna forma, que hay otro tipo de prioridades en la Asamblea Nacional que deberían... Yo pienso que a estas alturas hemos debido... Creo que empezamos bien. Una buena intención el 14, el 15 de mayo que nos posesionamos, se llamó en teoría las diferentes bancadas para poder dar nuestra opinión respecto de la agenda legislativa. Ahora, a pesar de que hemos sido solamente una caja de resonancia del Ejecutivo, porque solo hemos aprobado leyes que, en su mayoría, que el presidente y el Ejecutivo han propuesto, pero todavía no hemos, me parece que el golpe o el llamado de atención que hemos recibido del pueblo ecuatoriano aún no hace que se restablezca la sensatez en la Asamblea Nacional. Entonces yo pienso que ojalá este año que viene, pues, un poco la Navidad entre en el corazón de quienes están, en este caso estamos como autoridades, y yo también, es decir, hago mea culpa de lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, pero debemos cambiar la forma del manejo del timonel de la Asamblea Nacional. Hay muchas cosas en común. Están pendientes las reformas penales. Sí, justamente sobre eso quería hablar, porque en este contexto yo creo que es importante también mencionar, en esta necesidad hay planteados proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, se habla de la imprescriptibilidad, hay criterios distintos, pero que evidentemente apuntan a que la propuesta como tal podría quedarse en la Corte Constitucional. Todo lo que mejore el funcionamiento del sistema de justicia y lo haga más eficiente, el sistema penal, y lo haga más eficiente, es bueno. Lo único malo es que nosotros podamos, introduzcamos dentro de una reforma en el campo penal algo que sea inconstitucional. Entonces, esto tiene que ser bien estudiado. No porque yo pienso que esto debe hacerse, mañana lo vamos a aprobar y lo que va a ocurrir es que mañana lo puede declarar inconstitucional la Corte. O sea, algo tiene que ser bien pensado. Y reavivamos el conflicto Ejecutivo-Corte Constitucional. Entonces, para mí, concepto, si es que queremos hacer una buena reforma, hay que estudiarla bien, porque lo peor que puede seguir haciendo la Asamblea Nacional es seguir tramitando leyes y aprobando leyes que mañana más tarde vayan a estar en contra de la Constitución y luego avive ese conflicto político que ya ha existido hace varios meses atrás entre las funciones del Estado, que simplemente lo que hacen es que la producción sea estéril, completamente, porque pasamos los meses peleando y aprobando cosas que no sirven para nada, que no resuelven ningún problema en el país. Cuando podemos, por ejemplo, traer a colación una reforma al Código Penal que se quedó estancada en el mes de agosto. En el mes de agosto se convocó a la sesión 900 del Pleno de la Asamblea Nacional para poder tratar el segundo debate de las reformas penales. Muchas cosas relacionadas a estas están ahí. ¿Y qué ocurrió? Hubo una cosa rara en la aprobación, no se lograron los votos al principio para poder aprobar, se suspendió la sesión. Entonces, es muy sencillo, pues. Es decir, hay cerca de 70 reformas al Código Penal que se están planteando ahí. Las que hay dudas o hay bancadas en las que no están de acuerdo, pero ahí seguramente, yo creo que el 70% de ese articulado es válido, importante, y aparte de toda la bancada estamos de acuerdo. ¿Por qué no lo aprobamos? ¿Por qué no llamamos de nuevo a la sesión 900
del Pleno de la Asamblea Nacional para poder votar por esas reformas al Código Penal que van a resolver muchos problemas de los que adolece el sistema judicial. Y volvemos a lo mismo, creo que es la necesidad de establecer las prioridades por sobre todas las cosas. Asambleísta, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. A la orden siempre, don Fausto, para cuando usted lo requiera. Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, ha estado en los estudios de FM Mundo hablando sobre el respaldo de la Asamblea Nacional para detener a Nicolás Maduro, algo que dice es parte de una agenda que es estéril o al menos sin ningún propósito o prioridades que requiere el país. Hay otros temas que están pendientes y que deberán ser tratados con la urgencia y la responsabilidad necesarias. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Cumplimos 20 años gracias a ti que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. Gracias por formar parte de nuestro mundo. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Cada año es un libro lleno de historias y estamos en el último capítulo, el más mágico de todos. Este año el final perfecto te espera en Mall El Jardín. Por tus compras participa para ganar un BMW X320 S-Drive y cerrar el 2025 con la historia más increíble, la tuya. Registra tus facturas en los puntos de canjeo digitalmente y vive la magia con nosotros. Mall El Jardín, 30 años creando momentos contigo. Mall El Jardín. Antes la premisa era total dependencia con el banco. Ahora la empresa tiene total autonomía. Un usuario administrador que les permita administrar, gestionar y controlar el manejo cotidiano de su empresa. Trabajamos para que nuestros clientes cuenten con un usuario administrador que les permita manejar su propia empresa, crear o eliminar usuarios, ajustar cupos, asignar niveles, de forma simple y 100% en línea. Por eso, somos el mejor banco para tu empresa. Cada ruta cuenta una historia, cada kilómetro un desafío. En Equavagen seguimos creciendo para acompañarte en cada paso. Ahora también somos concesionario oficial de Isuzu en Ecuador. La potencia, tecnología y confiabilidad japonesa ya está aquí, porque tu esfuerzo y tu familia merecen lo mejor. Ven a Equavagen y realiza tu prueba de manejo de la nueva camioneta Isuzu. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegó a Ecuador este miércoles a Manta, en la provincia de Manabí, para trabajar en una operación con militares ecuatorianos, informó la embajada norteamericana. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con Patricio Aro, experto en seguridad, para hablar sobre Ecuador y Estados Unidos. Avanzan en seguridad conjunta y esta vez desde Manta. Patricio, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenas noches, es un privilegio siempre estar con usted y su gran audiencia aquí en Salud. Gracias nuevamente. Esta vez ya se ha informado y un poco el debate se ha centrado en torno a las propuestas de la consulta popular, la necesidad de supuestas reformas, pero parece que la cooperación es posible y lo vemos ya plasmado al menos en este primer acercamiento. Sí, desde luego, en estos micrófonos mismo he dicho varias veces que la cooperación es posible, a pesar de que la pregunta que modificaba o buscaba hacer la enmienda en el artículo 5 de la Constitución perdió por una amplia mayoría con el no. Sin embargo, vemos que la cooperación con los Estados Unidos y con cualquier otro país que intente y tenga los mismos propósitos y objetivos están al orden del día. Ahora bien, ¿usted cree que se logre el propósito? Se habla de
combate al crimen organizado, de reducir estos niveles de inseguridad. Una experiencia pasada ya con la presencia de la base de Manta en su momento, ¿podría ser esto el inicio o un reinicio de este tipo de operaciones? Bueno, el momento que nosotros hablamos de operaciones conjuntas de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y de Ecuador, no hablamos de una estrategia nacional. Esta operación, desde luego, está circunscripta dentro de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, y eso es lo que nosotros debemos de entender. La estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, que fue anunciada por el presidente Trump en esta semana, no representa otra cosa que el pensamiento estratégico de los Estados Unidos, sustentada en la ley Goldwater de 1986, que modificó la Ley de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, emitida en 1947, es decir, con el inicio de la Guerra Fría, determina claramente un análisis de los intereses nacionales, es decir, de los objetivos, de las amenazas y de los recursos que tiene los Estados Unidos para enfrentar esas amenazas y para alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, esta operación con la Fuerza Aérea Ecuatoriana se circunscribe, dentro de ese esquema de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. ¿La cataloga usted entonces como positiva? Desde luego es positiva, porque los intereses de los Estados Unidos y del Ecuador son exactamente los mismos y coinciden en un momento determinado con la lucha frente al crimen internacional organizado y contra el narcotráfico. Entonces es fundamental, no es un cambio de estrategia, porque ya de alguna manera y con cierta estulticia se dice que el Ecuador debería cambiar la estrategia militar a una estrategia de inteligencia. Es desconocer totalmente lo que se dice. La inteligencia es consustancial a la estrategia. La estrategia se diseña precisamente con un análisis de inteligencia. Entonces, el momento que nosotros diseñamos con la inteligencia también esa estrategia para coincidir con la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos es importante y desde luego va a ser muy positiva. Los dos países estamos orientados hacia el mismo objetivo. Sin embargo, la estrategia de seguridad de los Estados Unidos por primera vez desde 1947 menciona a América Latina y una amenaza dentro de América Latina. ¿Cuál es esa amenaza? Esa amenaza es precisamente el crimen organizado y el tráfico de drogas. ¿Cómo se garantiza que estas operaciones, que este despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos no violen la prohibición expresa de la Constitución respecto de la presencia de bases militares extranjeras? Sí, lo que pasa es que no es una base es una instalación que alberga personal, material y equipo de una unidad de cualquier dimensión y de cualquier orden de mando. Entonces no es una base lo que se va a ocupar. Tampoco se van a ceder bases militares, no estamos cediendo bases militares de manera alguna, se está utilizando una base aérea para realizar operaciones militares conjuntas que se enmarcan dentro del convenio de cooperación con los Estados Unidos que se firmó con el presidente Lazo. Y ese convenio de cooperación, recordemos nosotros, tiene 3 puntos fundamentales: el estatuto de fuerza, en las operaciones marítimas y la interdicción aérea. Por lo tanto, nosotros estamos enmarcados de ese acuerdo que de manera alguna violenta el artículo 5 de la Constitución y menos lo que ya empieza a decirse la soberanía nacional, de manera alguna. ¿Cuál es el marco legal que regula de alguna forma la responsabilidad penal o disciplinaria, por ejemplo, de los militares extranjeros que estén en este tipo de acciones, en este tipo de operaciones en nuestro país? Es precisamente dentro del acuerdo está establecido el estatuto de fuerza, y el estatuto de fuerza determina ciertos privilegios y exenciones e inmunidades a los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es decir, primero, los miembros de las Fuerzas Armadas tienen condición diplomática. Eso no sucede aquí con el Ecuador, sucede con cualquier acuerdo que se realice en el ámbito militar con los aliados de los Estados Unidos. Luego, estos privilegios, excepciones e inmunidades son entregadas a todo el personal dentro de los parámetros que se marcan en el acuerdo.
y también el control disciplinario y la jurisdicción de los militares que actúen en Estados Unidos, que actúen en nuestro territorio, utilizando, insisto, instalaciones militares, concretamente pistas aéreas para realizar operaciones conjuntas, serán juzgadas dentro del ámbito de jurisdicción de los Estados Unidos, salvo que se sujeten algún tipo de crímenes o acciones delictivas que sean enmarcados o que salgan de este acuerdo, deberán ser juzgadas por nuestra jurisdicción. ¿Cuánto tiempo debería, cree usted, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su expertise, cuánto tiempo cree usted debería permanecer este tipo de operaciones? ¿Cuánto tiempo debería implementarse este despliegue o esta cooperación entre las dos fuerzas aéreas? De acuerdo a su experiencia y en el contexto que vivimos con todas las amenazas que sabemos existen en el país. Una operación militar de cualquier tipo y conducida por cualquier fuerza, sea operaciones terrestres, operaciones aéreas, operaciones marítimas, tienen un objetivo y tienen una planificación que conduce a la consecución de ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la operación que se realizará en conjunto con la Fuerza Aérea Ecuatoriana y la Fuerza de los Estados Unidos? Es precisamente interdictar las rutas o identificar las rutas que tiene el narcotráfico a través de nuestro territorio. Entonces, será el tiempo suficiente, serán 2, 3, 5 días potencialmente hasta obtener toda esa información, y podrán realizarse en varias fases y en varias etapas. Es decir, una planificación militar, una vez que se alcance el objetivo, puede proyectarse hacia un objetivo en el futuro. Entonces, sí, el Ecuador ha dicho, el New York Times, que es la plataforma de salida se ha convertido en una plataforma de salida de la droga que viene de Colombia hacia los mercados internacionales. No ha dicho nada nueva. También hemos dicho muchas veces que esa situación que es no una autopista, es una plataforma de salida, que hay una diferencia fundamental. Entonces, identificar esta ruta, identificar las rutas aéreas e identificar las rutas navales es el propósito y el objetivo de esta operación conjunta que se va a realizar con la Fuerza Aérea. Por eso, las aeronaves que vienen son aeronaves con radar y con navegación que permite obtener la información que tiene como propósito y como objetivo esta operación. Se ha hecho el enlace entre lo que fue hace algunos meses la visita de la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos y lo que ocurre esta vez con estas operaciones conjuntas, Fuerza Aérea Ecuatoriana y Fuerza Aérea de Estados Unidos. En este mismo contexto, no se está de alguna forma, se ha centrado esta vez en la ciudad de Manta, pero se analizaron también otras posibilidades. Salinas, por ejemplo. ¿Cree usted que deberían extenderse o expandirse este tipo de operaciones o el despliegue hacia otras ciudades? Militarmente hablando, ¿cree usted que esto es una necesidad del país? De manera alguna, la capacidad que tienen las operaciones aéreas, especialmente con aeronaves de los Estados Unidos apoyadas o en coordinación con las aeronaves nuestras, tienen una enorme capacidad de despliegue, y lo que necesitan es utilizar pistas de combate que permitan el aterrizaje y el decolaje de esas aeronaves. Por lo tanto, no se necesita la utilización de otras bases aéreas, y desde luego la base de Manta cumple con esas características. Tiene una pista que permite la operación y el despliegue de cualquier aeronave de los Estados Unidos y desde luego de nuestras aeronaves también. Por lo tanto, la operación se va a conducir desde Manta y desde luego bajo la soberanía y el control de nuestra Fuerza Aérea y en coordinación estrecha con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y con esto cierro, Patricio, ¿no es esta una forma velada de reinstalar de a poco quizá las operaciones en la base de Manta? No, de manera alguna no es una operación, porque la prohibición que establece el artículo 5 es absolutamente claro. Lo que sí se constituye es en el corolario de Trump, que es precisamente una consecuencia de la estrategia de seguridad nacional, y es que enfrentar
a amenazas extrarregionales. Y claro, con lo que sucedió en Paraguay y en el Perú, por ejemplo, en donde ya se reciben fuerzas armadas de los Estados Unidos con armamento inclusive, eso quiere decir que el paso que están siguiendo esos dos países es mayor. Y esa es la estrategia de seguridad de los Estados Unidos, enfrentar a amenazas. Y en el caso del Perú es enfrentar una amenaza china. Chancay tiene una presencia china fundamental, el puerto de Chancay. Entonces nosotros debemos considerar también que esta es no solamente la lucha contra el narcotráfico, sino que atiende en general a la estrategia de seguridad nacional emitida y anunciada por el presidente Trump. Patricio, nuevamente gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, muchas gracias. Gracias nuevamente. Patricio Aro, experto en seguridad, hablando sobre Ecuador y Estados Unidos que avanzan en seguridad conjunta y esta vez desde Manta, a través de estas operaciones con militares ecuatorianos, de acuerdo a la información que circuló por parte de la Embajada norteamericana. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Tenemos más de 8.200 trabajadores de diferentes nóminas. El gran cambio fue la automatización del proceso de nómina. Nuestros clientes han logrado que sus pagos de nómina sean cada vez más ágiles con Banca Empresas de Banco Guayaquil, renovando la experiencia y evitando procesos manuales para ahorrar tiempo en los pagos de sus colaboradores. Por eso, somos el mejor banco para tu empresa. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. Hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos. Hacemos realidad la innovación en la banca digital. Hacemos realidad el monitoreo de salud en tiempo real. En Sonda, hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Lo que te inspira, entretiene y acompaña. Todo en un solo lugar. Soy Paola Vintimilla y nos vemos en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. 13 resoluciones forman parte de las medidas adoptadas por el COE Nacional para la vigilancia y el control de la gripe AH3N2. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Bien, y nos acompaña a esta hora el doctor Enrique Terán. Él es médico investigador en biomedicina y salud. Muy buenas noches, doctor Terán. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Buenas noches, María del Carmen, y a sus gentiles oyentes. Doctor Terán, esta variante, porque es una variante de la influenza, no es un virus nuevo, pero esta variante presenta un alto contagio y ya hemos visto cómo en Europa pues ha complicado de alguna manera los sistemas de salud.
Ante esto, ¿qué decir de nuestro país, que ya de por sí tiene serios problemas? ¿Estamos preparados para hacer frente a esta variante en nuestro país? Bueno, la pregunta es un poco capciosa, porque estar preparados deberíamos estar después de haber pasado un periodo pandémico largo y difícil. Pero en realidad no es solo el caso de Ecuador, no estamos preparados porque no somos consistentes en las medidas que aprendemos a lo largo del tiempo. Como usted bien menciona, y para tranquilidad de quienes nos escuchan, esta variante es una modificación de un virus que ha estado circulando permanentemente. La cepa H3N2 existe desde hace años atrás y en el Ecuador ha estado monitorizada, pero ahora sale un par de mutaciones adicionales porque los virus, recordarán ustedes, al igual que el SARS-CoV-2, mutan espontáneamente para tratar de seguir haciendo daño. Entonces viene un par de mutaciones, que es lo que se llama clon K o clave K, que es una subvariante del virus H3N2, que tiene dos particularidades, María del Carmen. La primera es que tiene una alta transmisibilidad. El rango de transmisión es de 1.5 a 3, es decir, cada persona que se infecta contagia aproximadamente a 3 personas más. Esa es una tasa alta. Pero por otro lado tiene, afortunadamente, una baja letalidad, es decir, no es un virus que mata por sí mismo, pero que sí puede aprovechar de coinfecciones o puede aprovechar de complicaciones que puede tener la persona de base. Es decir, por esa razón. Es decir, doctor, no es un virus, tampoco hay que generar preocupación entre los radioescuchas, entre quienes están atentos al programa, porque no es un virus que tiene mayor, esta variante, digamos, esta mutación no tiene mayor letalidad ni gravedad, pero sí puede llegar a ser de gravedad con personas que tengan pues preexistencias o ciertas condiciones como ser personas de la tercera edad o niños tal vez. Exactamente. Muy prudente su aclaración, porque no hay que generar pánico innecesario. Tampoco hay que caer en la sobretranquilidad. Si la persona tiene un factor determinante que puede agravar, va a haber complicaciones. Pero en la mayoría de la gente lo que se va a producir es una mayor tasa de contagio, una mayor tasa de enfermedad. Es por esa razón que es fundamental, y lo ha dicho el COE, las medidas ahora en el proceso en el que estamos, lo ha dicho, nosotros tenemos que tratar de rescatar lo que habíamos aprendido en pandemia. Es decir, evitar los ambientes cerrados, uso de mascarilla, ventilación y, por supuesto, si usted está sintomático, no salga de su casa, no se exponga con otras personas. Vacunación es un tema clave. Quiero hacer la acotación porque la gente lee al respecto y puede llamarle la atención que la cepa de este problema de brote en el mundo, esta cepa K, no es cubierta por la última vacuna que tenemos disponible, que es la que se está administrando por parte del ministerio. Y entonces, claro, uno puede tener el desconcierto y decir, ¿y entonces para qué me hacen vacunar? ¿Para qué hacen campaña de vacunación si esa vacuna no cubre esta cepa específica? Es que es tan nueva la cepa que la vacuna reciente que acaba de actualizarse no cubre esa cepa. Pero al igual que sucede con todos los procesos virales, vacunarse evita la coinfección y evita, por lo tanto, un riesgo sumativo adicional. De forma tal que si usted puede vacunarse, tiene que hacerlo a la brevedad posible. Hoy que vienen fechas críticas, las Navidades, el fin de año, que es un momento de regocijo, de unión familiar, lo último que quisiéramos es tener que lamentar que sobre todo nuestros adultos mayores, que son más vulnerables, sean contagiados por quienes llegan de visita. Entonces regale salud, regale la vacuna, lleve a sus adultos.
Es decir, doctor, a pesar de que la vacuna que se va a administrar no sea específicamente para esta variante, igual va a ayudar. De alguna manera no va a empeorarse la gravedad, digamos, de una persona que tenga condiciones preexistentes. Por supuesto, va a mejorar la respuesta inmune, la capacidad de respuesta del organismo. Nosotros necesitamos en el Ecuador crear una cultura vacunal. Influenza y todos los años. En los países que tienen estaciones, que no es el caso del Ecuador, se vacuna de forma estacional porque se sabe que hay picos marcados. Nosotros, como tenemos las 4 estaciones en el día, usted sale con sol, al mediodía le hace frío, le agarra la lluvia en la tarde y en la noche de nuevo tiene calor. Estamos expuestos a esa variabilidad permanente y por eso aquí en el Ecuador la aplicación de la vacuna debería ser también rutinaria. Pero desafortunadamente, si no hay estos picos, si no hay estas noticias, estos pánicos, la gente no recurre a vacunarse. Y es un gasto inoficioso de dinero del Estado. Escuchaba yo que decía la señora vicepresidenta que se han aplicado cerca de 250,000 dosis, pero que el país tiene 2.400.000 dosis. Qué pena sería que se desperdicie. 4.5 millones de vacunas fue lo que dijeron, que se garantiza el abastecimiento de más de 4.5 millones de vacunas disponibles a nivel nacional. Ese fue el número que se dio. Peor todavía, imagínese usted, eso quiere decir que tenemos para vacunar a mucha gente y que no se lo está haciendo. Entonces, hay que ir cambiando ese concepto de poblaciones específicas de riesgo. Porque hablamos del adulto mayor y entonces viene la filosófica pregunta, ¿y quién es adulto mayor? Ya no es el señor de 80 años, ya no es el señor de 65 años, ya los que pasamos la década de los 50 estamos en esa ruta de adultos mayores y entonces hay que ir a vacunarse, hay que preocuparse, hay que cuidarse. Tenemos que hacer nosotros esa conciencia y claro, y no los niños también. Niños, por supuesto, menores de 5 años es prioritario, embarazadas, personas que tienen cáncer, enfermedades crónicas. Básicamente, casi toda persona es candidata para poder vacunarse. Y no se olvide que no se nos ha ido del ambiente COVID. Ya no le prestamos atención, pero todavía tenemos picos de COVID. Y ahí sí vienen las preocupaciones, porque si usted tiene simultáneamente influenza y COVID, el desenlace puede ser distinto. Doctor, eso le iba a consultar, porque no solamente es esto viene a sumar a esa gran cantidad de infecciones respiratorias que tenemos actualmente en el país, además. Claro que sí, es que somos cíclicos, inclusive en la memoria, y nos olvidamos de ciertos procesos que habíamos explicado a cabalidad. COVID no va a desaparecer. COVID dejó de ser tan importante como era, pero está todavía en el ambiente, de forma tal que nosotros deberíamos vacunar para COVID, pero ya nadie va a pedir la vacuna de COVID, porque ya pasó ese susto. Ahora viene influenza, corremos a vacunarnos contra influenza, pero esto tiene que ser progresivo, tiene que ser periódico. Es muy importante que usted rescate de nuevo esas medidas de autoprotección que son primarias. Vuelva al alcohol gel, lávese las manos, ventile, use mascarilla. Si usted está sintomático, por favor, póngase la mascarilla. Si usted no está sintomático, pero va a estar con gente que no conoce, póngase la mascarilla. Y así tenemos nosotros una protección adicional que va a reducir las consecuencias probables. No pánico, pero tampoco sobreconfianza es lo que tenemos que transmitir. Lo que pasa, bien lo dice, no pánico, pero lamentablemente parece que ya se nos olvidó por completo lo que vivimos hace pocos años con el COVID aquí en nuestro país y en el mundo entero. Hemos visto como las personas no usan mascarillas, no se lavan las manos, se perdió absolutamente todo lo que ya habíamos aprendido, esa prudencia de cómo prevenir este tipo de enfermedades, de tratar de no contagiarnos. La verdad es que da mucha pena ver eso. Yo, por ejemplo, he estado en aviones
y en aviones a nadie se le ocurre ponerse una mascarilla cuando están enfermos. No, ya pasó a ser más bien un motivo de señalamiento, de estigmatización. A usted le ven con la mascarilla y dicen, es que usted está enfermo. Y uno dice, no, yo me estoy cuidando, no quiero enfermarme. Pero es ese tipo de tergiversación que desafortunadamente es porque nosotros no hacemos un proceso educacional continuo en el cual insistamos en ciertos elementos que son básicos. Hoy para nosotros es crucial, es fundamental recurrir a la vacunación. Aproveche por favor estos días previos a las reuniones navideñas. Acuérdese que la vacuna no es instantánea. No es que usted se pone la vacuna y le protege en una hora, en un día. Idealmente se necesita 10, 12 días para que la vacuna ejerza su máxima protección. Entonces vacúnese ahora para que la reunión de Navidad, el abuelito, la abuelita, los primos, estemos tranquilos, no haya luego que lamentar alguna complicación, algún problema. Si es que usted tiene planeado viajar, con más razón, por favor vacúnese y use la mascarilla a discreción. Trate de convencer a la gente cercana a usted del uso de la mascarilla y con eso nosotros vamos a tener menos preocupación a pesar de que los casos van a seguir creciendo. Esto es inevitable por la tasa de transmisibilidad que tiene y porque aun cuando no tenemos una certeza completa todavía de que este clon K esté ya circulando en el país, vuelos llegan todos los días. En estas fechas peor aún. Claro, y no hemos hecho ningún tipo de cerclaje ni de protección de fronteras, así es que K estará circulando por aquí en un par de días a más tardar y tenemos que estar preparados para ello. Así es, a tomar las precauciones del caso entonces y tomar en cuenta todas las recomendaciones que se han dado en este espacio. Gracias nuevamente al doctor Enrique Terán, médico investigador en biomedicina y salud, por habernos acompañado en este espacio. Con el mayor de los gustos. Una buena noche para usted. Igualmente. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. En Sonda hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos, la innovación de la banca digital, el monitoreo de salud en tiempo real. Hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. En Produbanco sabemos que todos los días llevas contigo un propósito por cumplir. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Nuevos caminos, nuevas aventuras. Isuzu ya está en Equavagen, la camioneta de máxima potencia que se siente. Porque tu trabajo no se detiene y tu familia merece lo mejor. Ven a Equavagen y haz tu test drive hoy. Y recuerda, si quieres comprar una Isuzu, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. El final perfecto para este año está en Mall El Jardín. Participa por un BMW X3 S-Drive, un regalo para celebrar juntos esta temporada y nuestros 30 años, creando momentos contigo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Cada año es un libro lleno de historias y estamos en el último capítulo, el más mágico de todos. Este año el final perfecto te espera en Mall El Jardín. Por tus compras participa para ganar un BMW X320 S-Drive y cerrar el 2025 con la historia más increíble, la tuya. Registra tus facturas en los puntos de canje digitalmente y vive la magia con nosotros. Mall El Jardín, 30 años creando momentos contigo. En Produbanco sabemos
que hay quienes llevan a su vacación familiar equipajes llenos de planificación y compromiso. Y que quienes creen en su negocio también llevan cada día su pasión por lo que hacen. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Novoa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El embalse de Mazar es óptimo y no existe riesgo de volver a los apagones, dijo la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. A través de un video publicado en sus redes sociales, la ministra reconoció que si bien el caudal se redujo durante los últimos días, el nivel mantiene reservas suficientes para evitar los racionamientos de energía que se dieron a finales del 2024. La cota del embalse de Mazar se ubica en 2.148.78 metros sobre el nivel del mar, lo que significa que la energía almacenada alcanza el 85.51% de su capacidad total. La situación de este 2025 es totalmente distinta a la del 2024. Hace un año, a esta misma fecha, el embalse de Mazar disponía de una energía almacenada apenas en un 25% de su capacidad total. Hoy estamos 60.42 puntos por encima del año pasado. El experto energético Hugo Arco señaló que los niveles de los embalses se mantienen en condiciones favorables, pero que de no contar con precipitaciones en un futuro cercano, las reservas alcanzarían hasta 24 días. Así lo explicó en entrevista para FM Mundo con Cristian del Alcázar Ponce. Si es que los caudales son muy bajos, como los que se están registrando en estos últimos días, la operación segura, por llamarlo de alguna manera, del sistema en base a la utilización del agua del embalse, no puede ir más allá de esos 23 o 24 días porque significaría ya que el descenso del embalse es considerable y daría pauta para condiciones nuevamente de emergencia y la posibilidad de analizar restricciones en cuanto a la entrega de energía hacia la ciudadanía. O sea, tendríamos reservas en Mazar más o menos 23 días, mi querido Hugo. Si es que las condiciones hidrológicas así se establecen, la regulación no va más allá de ese número de días, 23 a 24. Según la ministra Manzano, el país incorporó 860 megavatios durante el 2025, mientras que la compra de electricidad a Colombia a su máxima capacidad se mantiene. Para el analista energético Jorge Luis Hidalgo, el enfoque del gobierno debe ser una estrategia integral para sumar megavatios adicionales a través de distintas fuentes. El Ecuador también le subsidia electricidad a Colombia. También le regalamos la energía a Colombia. Pero Colombia, cuando nos vende evidentemente no solo precio de costo, sino elevado, unos precios de chulco. Ronda siempre entre 15 y 20 centavos, o 6 centavos, 8 centavos, en momentos muy lluviosos, pero usualmente ronda entre 15 y 20 centavos, y nos ha llegado a vender Colombia hasta 68 centavos el kilovatio hora. Pero es que además nosotros no debemos considerar en nuestra solución energética Colombia, porque evidentemente nos sale absolutamente caro. Lo que debemos es pensar en cómo mejoramos nuestra infraestructura energética en el país y a partir de ahí cómo nos hacemos más, cómo hacemos una estrategia de seguridad energética nacional. Javier Subía dejó el viceministerio de Minas, según informó la ministra de Ambiente y Energía Inés Manzano. La salida del funcionario ocurrió días después de sus declaraciones en las que no descartó una reactivación del proyecto minero Loma Larga en la provincia de La Suay. El viceministerio de Minas está en reestructuración de su personal, señaló Manzano, y aclaró que la obra a ejecutarse en Quimsacocha no se implementará. La noche de ayer, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, exigió al Ministerio de Ambiente y Energía la revisión total de la concesión minera en Loma Larga e hizo un llamado a respetar la voluntad popular, que rechazó la realización de proyectos extractivistas en la zona.
Y vamos con otra información. El COE Nacional sesionó este miércoles a analizar la situación epidemiológica de la gripe H3N2 en el país. En la reunión, el organismo dispuso la activación de una mesa técnica para la elaboración de un reporte semanal de la enfermedad, el fortalecimiento de la campaña de vacunación y la repotenciación de materiales de comunicación para prevenir el contagio. La sesión estuvo presidida por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, y contó con la presencia de otras autoridades como la vicepresidenta María José Pinto, también encargada del Ministerio de Salud. La segunda mandataria detalló que hasta el momento 250,000 personas han sido vacunadas contra la enfermedad en todo el país, de las cuales 100,000 son niños menores de 6 años. Agregó que existe un stock de 4.5 millones de dosis para abastecer la demanda nacional. Como medida preventiva, el Ministerio de Salud recomendó el uso de mascarillas, lo dijimos en nuestra entrevista hace unos minutos, y en todos los establecimientos y hospitales. Días después del oficio enviado por la Comisión Nacional Anticorrupción a la Vicepresidencia de la República por proveedores irregulares, el organismo recibió una respuesta de la segunda mandataria. Así lo reveló el coordinador de la comisión, Germán Rodas, quien señaló que existen luces sobre una posible reunión con la vicepresidenta María José Pinto, donde se pueda exponer un mecanismo anticorrupción para el sistema de salud. En las últimas horas hubo una carta enviada desde la vicepresidencia para una reunión, enviada por la vicepresidenta para una reunión. Nos informaron que la reunión iba a ser con sus asesores. La comisión consideró que siendo un material privilegiado, importantísimo, la reunión debe ser con la vicepresidenta y le hemos contestado en ese sentido, pidiéndole que la reunión ocurra con ella, porque es un tema que debe ser tratado pensando en que ella es vicepresidenta del Ecuador. Queremos entregarle una propuesta además de un sistema nacional anticorrupción, y en segundo lugar porque es ministra encargada de salud. Los temas tiene que frentearlos adecuadamente. ¿Y de ese pedido obtuvo respuesta o todavía no? Eso ocurrió en el transcurso de pocas horas atrás. Más información. En enero del 2026, el presidente Daniel Noboa se reunirá con autoridades de la Unión Europea para insistir en la exención de la visa Schengen. Esto reveló la canciller Gabriela Sommerfield. La cita del mandatario, según la ministra de Relaciones Exteriores, se llevará a cabo entre el 22 y el 24 del próximo mes, luego de su participación en el Foro Económico Davos, que se celebrará del 19 al 22 de enero. La canciller también adelantó que la agenda de Ecuador con la Unión Europea incluirá varios puntos en materia de seguridad. Desde el 3 al 11 de diciembre, el presidente Noboa viajó a España, Emiratos Árabes y Noruega, donde centró sus actividades en la atracción de inversiones. Vamos a la asamblea. Una de las polémicas que envolvió a la salud fue el proceso entre el Estado ecuatoriano y la empresa HealthBird para el agendamiento de citas del sistema de salud pública. La firma desistió de continuar con el proyecto, que de concretarse habría significado la entrega de $37.7 millones. La información de este caso fue catalogada como confidencial y desde el correísmo la propuesta es levantar la reserva de dichos datos para iniciar un proceso de fiscalización. Así lo detalló la asambleísta Viviana Veloz. Esta Asamblea Nacional tiene la llave para levantar esa confidencialidad y que actos jurídicos similares ya se realizaron en la Asamblea anterior, de acuerdo a lo que establece el artículo 18 de la LOTAI. Es gravísimo lo que está pasando, porque están utilizando, como lo acabo de mencionar, presuntos prestanombres o presuntos testaferros para realizar estos escandalosos actos de corrupción. Este miércoles el presidente Daniel Noboa recorrió la vía E25 Buena Fe, Juján, donde se ejecutan obras de rehabilitación. Allí el mandatario señaló que el corredor servirá como un punto estratégico para conectar a la sierra y la costa. Pero no son solo vías, hay infraestructura de riego, agua, también para pequeñas comunidades que están totalmente alejadas, más de 100 casas que ya hemos hecho en los ríos, más de 120 aulas que hemos repotenciado para que nuestros niños puedan ir a la escuela. Asimismo, hemos enviado nuestras unidades de élite del bloque de seguridad y nuestras unidades de élite de las Fuerzas Armadas para que vengan acá, porque la violencia de los ríos no puede continuar.
El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, señaló que la rehabilitación del corredor abarca un total de 128 kilómetros de la vía con una inversión superior a los 43.1 millones de dólares. Esta obra, dijo, reactivará el flujo del comercio en la provincia de Los Ríos. El corredor por el que transitan la mayor cantidad de vehículos en todo el país y donde el 70% de los productos de todo el país se mueven a través de la transportación pesada. Y hoy tenemos la ampliación de 20 kilómetros en 4 carriles desde Babahoyo, San Juan, y luego 4 carriles de rebasamiento. Pero después viene la segunda fase del tema, que no es solo la vía E25, son las vías anexas también. Estamos invirtiendo 72 millones de dólares en este gobierno, 44 millones de la E25, tenemos 14 millones y medio de la Palestina Macul Vinces, tenemos 5 millones de dólares de la Baba Tres Marías, tenemos 6 millones y medio para el paso lateral de Juján y Babahoyo, y aparte de eso tenemos 2 millones de dólares en proyectos de vivienda, proyectos de educación que se están ejecutando en la provincia. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Presten mucha atención, a las 21 horas, hora local de Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará un anuncio en medio de las crecientes tensiones con Venezuela. Esta tarde trascendió información preliminar sobre el supuesto inicio de intervenciones terrestres, pero no ha sido confirmado por la Casa Blanca. La noche de ayer, Trump ordenó el bloqueo total y completo de buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. El republicano también acusó al régimen de Nicolás Maduro de utilizar petróleo robado para financiar actividades de terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas, asesinato y secuestro. Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esto dijo Trump a través de sus redes sociales. Y la reacción de Venezuela a las declaraciones de Trump ocurrió horas después. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, acusó a Washington de buscar una sola cosa, el petróleo venezolano, y anticipó que el régimen defenderá los recursos de su país. Porque ni siquiera lo quieren a través de la legalidad, no lo quieren a través del comercio lícito, se lo quieren robar literalmente. Y nosotros no lo vamos a permitir, sencillamente. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que su país y los demás que integran América Latina podrían buscar un diálogo que evite cualquier conflicto en la región, en medio de la escalada en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Asimismo, la mandataria comentó que si las partes involucradas en el diálogo así lo deciden, México podría ser punto de negociación y reunión en estas posibles conversaciones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que el ejército conquistará militarmente lo que llamó territorios históricos rusos en Ucrania, en alusión a las 4 regiones ucranianas anexionadas por Moscú, en caso de que fracasen las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos. Nosotros preferiríamos hacerlo y eliminar las causas originales del conflicto con la ayuda de la diplomacia. Si el adversario y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de ello, Rusia logrará la liberación de sus territorios históricos por la vía militar, dijo Putin, quien agregó que las tropas rusas han tomado más de 300 localidades en territorio ucraniano. La Comisión de Constitución y Justicia del Senado aprobó este miércoles por mayoría un proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones del 2022. De aprobarse en la Cámara Alta sin cambios, Bolsonaro, condenado en septiembre por la Corte Suprema a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado, podría abandonar el régimen cerrado en poco más de 2 años. Aunque pasado ese periodo, aún sería obligado a dormir en la cárcel y pasar los fines de semana recluido durante un tiempo que sería establecido por la justicia. Legisladores de la base oficialista criticaron el proyecto argumentando que así como está interfiere en sentencias ya consolidadas por la Corte Suprema y que podría beneficiar a otros condenados por delitos graves. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente Daniel Noboa dispuso la suspensión de la jornada laboral del viernes 2 de enero del 2026, tanto para el sector público como privado, mediante el decreto ejecutivo 249. La medida establece que este día será feriado obligatorio y no recuperable, lo cual permitirá extender el descanso nacional por Año Nuevo hasta el domingo 4 de enero. El Ejecutivo justificó esta medida señalando que busca fortalecer el turismo interno y contribuir a la reactivación económica del país. Según el documento, los feriados prolongados han demostrado generar un mayor movimiento turístico, incremento del gasto local y una mayor ocupación en el sector hotelero, lo que favorece a las economías territoriales. Más noticias del futbolista de Barcelona Sporting Club, Mario Pineda fue asesinado en un hecho violento registrado en Guayaquil la tarde del miércoles 17 de diciembre. Pineda recibió impactos de bala en las afueras de una carnicería en el sector de Samanes 4. Hasta el momento se espera un pronunciamiento oficial de la Policía Nacional y de los dirigentes del Barcelona. El futbolista de 33 años de edad se formó en el Independiente del Valle, jugó en el exterior en el Fluminense y fue campeón con Barcelona. En 2024 jugó en el Nacional y logró la Copa Ecuador. También integró la selección ecuatoriana de fútbol. En julio del 2025 se cumplió un año desde que una sentencia judicial declarara al río Machángara como sujeto de derechos y dispusiera que el municipio de Quito destine recursos para la ejecución de un plan integral de descontaminación. En Notimundo La Carta, Ramiro Ávila, abogado constitucionalista y ambientalista, explicó que este reconocimiento implica que el río es considerado un ser con vida propia, cuyos derechos pueden ser exigidos y protegidos legalmente ante los tribunales. Ha conseguido judicialmente en 2 sentencias. Una sentencia que fue ratificada por la Corte Provincial de Justicia es que se ha violado el derecho al Machángara a fluir libre de contaminación, se ha vulnerado su estructura y también se ha vulnerado la calidad de agua. 97% del Machángara está fatalmente contaminado. Es tierra de virus que son además patógenos y que pueden causar enfermedades crónicas a la ciudadanía. Quien responde en primer lugar, sin duda alguna, es el municipio de Quito. También tiene parte la autoridad central, que es el Ministerio de Ambiente y el Estado, pero sin duda alguna también los ciudadanos. O sea, cuando hacemos cosas tan simples como desperdiciar el agua cuando abrimos una ducha, o cuando lavamos el auto con exceso de agua, digamos, o cuando vertemos desechos que podrían ser distintos, como por ejemplo si usamos elementos que no sean contaminantes como detergentes orgánicos, digamos, podríamos estar contribuyendo a la ciudadanía también a mejorar la situación del Machángara. Durante 21 días el municipio de Quito ejecutará cierres viales nocturnos en el puente de la avenida Simón Bolívar a la altura del ingreso a Zambisa debido a trabajos de mantenimiento integral en la estructura. Las intervenciones iniciarán en la noche de este miércoles 17 de diciembre del 2025 y se realizarán entre las 21 horas y las 5 de la mañana, incluidos los fines de semana, con la reparación de 11 juntas de dilatación en ambas calzadas. Durante este periodo se mantendrá habilitado un carril por sentido, mientras los otros permanecerán cerrados con el apoyo de la Agencia Metropolitana de Tránsito para garantizar la circulación vehicular. El municipio informó que la vía estará completamente habilitada los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero del 2026, y que los trabajos concluirán el próximo 6 de enero. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Nos vemos mañana con las noticias y las entrevistas. Gracias, como siempre, que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar.
Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Banca Empresas de Banco Guayaquil. Sonda, líder en transformación digital. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Cooperativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión, con los mejores programas de